Entonces vamos a usar la tecnología del audífono. Como decíamos, es la intención en estos minutos reflexionar un poco acerca de ese tiempo de máxima tensión que nos registra la historia bíblica. Un tiempo en el cual Jesucristo, siendo 100% Dios y 100% hombre, se enfrentó a una disyuntiva de vida o muerte, generándose en su vida una situación de máxima tensión. El Señor Jesús había cenado con los discípulos, sabemos la historia, después de la última cena, se dirigió al monte de los Olivos y allí se metió en un huerto. Parece ser que este era un huerto privado, llamado huerto de Getsemaní, como seguramente muchos de ustedes saben. El significado de la palabra Getsemaní es el significado de prensa de aceite. Quizás ese era un lugar donde se hacía el aceite con los olivos, con las aceitunas que se cosechaban en ese lugar. Y vaya paradoja, ¿no? Vaya qué paradoja. En ese lugar llamado prensa de aceite, Jesús literalmente fue sometido a una presión, a una máxima tensión, como nunca vimos en la historia. Aquel Jesús, 100% hombre, 100% Dios, como dice allí en Filipenses, aquel Jesús que siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a la que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y yo les invito a leer ahora, allí en el Evangelio de Marcos, los versículos 32 hasta 36. Si no tienen la Biblia a mano, bueno, prestemos atención al relato y luego vamos a concentrarnos en uno de los versículos de este pasaje. Dice que al llegar a un lugar llamado Getsemaní, Jesús les dijo a sus discípulos: siéntense aquí mientras yo voy a orar. Y se llevó consigo a Pedro, Jacobo y Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Les dijo: siento en el alma una tristeza de muerte. Quédense aquí y manténganse despiertos. Se fue un poco más adelante y postrándose en tierra oró, para que de ser posible no tuviera que pasar por ese momento. Decía: Abba, Padre, para ti todo es posible, aparta de mí esta copa, pero que no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Allí llegó el Señor al huerto de Getsemaní con Pedro, Jacobo y Juan y se apartó a orar. La oración de Jesús, o el tiempo de oración de Jesús, fue mucho más largo que los segundos que lleva a pronunciar la oración del versículo 36. El Señor Jesús estuvo orando por lo menos una hora. Dice el versículo 37 que cuando terminó, volvió donde estaban los discípulos y le dijo a Pedro, que se había dormido: ¿duerme, Simón? ¿No has podido mantenerte despierto ni una hora? Ya había pasado una hora o quizás un tiempo más. Y allí había estado Jesús orando y experimentando esta máxima tensión. Dice en el pasaje paralelo de Lucas 22 que estando Jesús en ese lugar, se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Y lleno de angustia, oraba Jesús con más intensidad. Y era su sudor
como sangre, como grandes gotas de sangre que caían en la tierra. Y en medio de esa escena de máxima tensión, en medio de esa situación donde Jesús se enfrentaba a una cuestión de vida o muerte, encontramos la oración del versículo 36, que básicamente contiene 4 frases, 4 ideas o 4 sentimientos expresados por Jesús y sobre los cuales queremos rápidamente reflexionar en esta tarde. En primer lugar, comienza diciendo Jesús, Abba Padre. Y creo que todos sabemos o conocemos, o la mayoría, el significado de esta palabra Abba. Generalmente la identificamos como la palabra que significa papito o papá. En realidad esta palabra que se utilizaba tanto en arameo como en hebreo, según lo dicen los estudiosos, los que saben de esto, eran las primeras palabras balbuceadas por un bebé, cosa que aún sigue pasando en Medio Oriente. Las primeras palabras que normalmente un bebé balbuceaba eran estas, eran Abba, que bien podrían significar papito, podían significar papá. En definitiva, eran palabras que expresaban la relación natural, profunda, afectiva de ese pequeño bebé con su papá. Jesús eligió enfrentar este momento de máxima tensión orando y comienza orando encomendándose como un bebé a su padre, balbuceando las mismas palabras que en hebreo o en arameo un bebé pronunciaba por primera vez. Abba, Padre. No se dirigió a su padre como el gran Jehová de los ejércitos, ni se dirigió como el creador de los cielos y la tierra. Él se dirigió como un bebé, diciéndole Abba, Padre, papito. Yo pensaba en momentos de máxima tensión como estos, ¿cuál es la imagen, la primera imagen que se me viene a la mente de Dios? ¿Cuál es el nombre que yo elegiría para dirigirme a Dios en ese momento? Dice la palabra en Gálatas 4:6, no hace falta que lo busquen, por supuesto, yo lo leo. Por cuanto ustedes son hijos, Dios envió a sus corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Porque vos y yo somos hijos de Dios. Tenemos el Espíritu Santo que habita en nosotros y que nos permite dirigirnos como un bebé, susurrando, Abba, Padre, tratando a mi Señor y Salvador como papito. Y si en esta tarde hubiera alguien entre nosotros que no tiene aún la seguridad de tener a Dios como su Padre, queremos decirle que depositando la fe en Jesucristo, Él envía su Espíritu a nuestros corazones, limpia nuestras vidas y nos pone en comunión con el Padre de tal forma que podemos comenzar a llamarle Abba Padre. El Señor Jesús en esta oración dice Abba Padre y en la segunda frase que viene expresa de una forma muy categórica y convincente, para ti todo es posible. El Señor estaba orando con plena conciencia. Estaba balbuceando como un bebé diciéndole Abba Padre, pero con plena conciencia que estaba orando al Dios
de los imposibles. Como dice Jeremías 32, el Señor decía, yo soy el Señor, Dios de toda la humanidad. ¿Hay algo imposible para mí? Este era el concepto que Dios tenía, que Jesús tenía en el momento de máxima tensión que estaba enfrentando, hablando con su Padre. Por un lado, balbuceando como un bebé y diciéndole, Abba Padre, papito. Pero por otro lado, diciendo, yo sé que todo lo puedes, que eres el Dios poderoso y omnipotente. Ese Dios que se pregunta, ¿hay algo imposible para mí? Ese Dios, como decía el amigo de muchos de nosotros, Gary McCaman, Dios es Dios a pesar de vos. Dios es Dios a pesar de vos y de nuestras circunstancias. Abba Padre, dice el Señor, para ti todo es posible. Y viene la tercera frase, aparta de mí esta copa. Aparta de mí esta copa. Abba Padre, yo sé que todo lo puedes, pero te pido algo. Aparta, por favor, de mí esta copa. Cuando estaba pensando en este versículo, en esta situación de máxima tensión, me preguntaba, ¿por qué esta máxima tensión? ¿Qué tenía de especial esta situación? Yo me hice esta pregunta. ¿Por qué el Señor en Getsemaní, frente a una cuestión de vida o muerte, sufrió la angustia que, por ejemplo, no sufrió Esteban cuando fue martirizado y matado a piedrazos? O la angustia que no sufrieron muchos padres de la iglesia que fueron literalmente masacrados. Y creo que en esta frase tenemos una pista del porqué. El Señor está pidiendo, aparta de mí esta copa. ¿Qué significa la copa? La copa, en muchas partes de la Biblia, tiene un simbolismo asociado a la ira de Dios, a la ira de Dios. Dice en Isaías, capítulo 53, y leo en el versículo 4, en forma profética, la Biblia nos dice, muchos años antes que Jesús fuera sacrificado, con todo, Él llevará sobre sí nuestros males y sufrirá nuestros dolores, mientras nosotros creeremos que Dios lo ha azotado, lo ha herido y humillado. Pero Él será herido por nuestros pecados, por nuestras rebeliones. La tensión que generaba esta situación en la vida de Jesús le llevaba a pedir, por favor, que Dios evitara tomar esta copa, en la cual se resumía, en la cual caía toda la ira de Dios, que vos y yo, junto a millones y millones de personas a lo largo de toda la historia, hubiéramos merecido. Pensemos en una pandemia como la que estamos sufriendo. ¿Qué intensidad, qué grado de intensidad tendría el temor si de pronto nos pusiéramos a pensar que mi cuerpo podría sufrir el dolor, y valga la redundancia, el sufrimiento, del que están sufriendo miles y miles y millones de personas en todo el mundo? Todo ese dolor junto en una sola copa sobre mi vida, derramada sobre mi vida.
Esto es lo que estaba pidiendo el Señor. Y esto es lo que estaba generando una tensión única que ningún ser humano experimentó ni experimentará en esta tierra. Abba Padre, comienza diciendo el Señor, para ti todo es posible, pero si es posible, aparta de mí esta copa. Pero termina diciendo el Señor en la última frase, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieras tú. Y es en esta frase donde ya en estos últimos minutos me quiero detener un poquito, porque esta frase nos habla de algo que, bueno, Tevi lo introdujo cuando estábamos en el tiempo de alabanza y algunos más lo mencionaron. Nos confronta, nos pone delante del tema de la soberanía de Dios. Decía el Señor, Abba Padre, para ti todo es posible, aparta de mí esta copa, pero dicho en forma simple o dicho en forma concreta, Él termina diciendo, pero Señor, tú eres soberano. No sea lo que yo quiero, sino lo que quieras tú. Tú eres soberano. ¿Qué significa que Dios es soberano? El Señor en esta frase estaba reconociendo, aceptando y obedeciendo la soberanía de Dios. Ahora, ¿qué significa esto? Significaba y significa reconocer que Dios gobierna absolutamente todo, que Dios es infinitamente sabio. Y honestamente lo digo por mí, y quizás ustedes se van a identificar conmigo. Y la mayoría de las veces no lo podemos entender. Que Dios es soberano significa que Dios gobierna absolutamente sobre todo, que es infinitamente sabio y que la mayoría de las veces no lo podemos entender. Creo yo que la soberanía de Dios no es un tema para considerarlo, para analizarlo desde el punto de vista sentimental. Si lo que Dios decide o lo que Dios dispone me hace bien, ¿qué digo? Gloria a Dios por su soberanía. Ahora, si me hace mal o no me gusta, Dios es injusto. Si sus planes se encajan con los míos, digo, qué buena que es la providencia de Dios. Ahora, si sus propósitos son diferentes a los míos, digo, Señor, no te puedo entender por qué estás haciendo esto. A lo mejor alguno de ustedes ha leído o les ha llegado y conocen del último libro del autor John Piper, un libro muy cortito de 80, 90 páginas, que está, bueno, disponible en internet y se puede leer bastante además rápido. Y su autor, John Piper, habla en uno de sus capítulos, en realidad de 2 capítulos, de este tema, justamente la soberanía. Y él usa una expresión que, bueno, justamente Paula, cuando hablábamos de este tema, me la remarcaba. La soberanía amarga de Dios. La soberanía amarga de Dios. Y cita el ejemplo de Noemí, la suegra de Ruth. Creo que todos o la mayoría de nosotros conocemos la historia, pero simplemente quisiera leer una de las expresiones o una de las declaraciones de Noemí en el libro de Ruth. Dice Noemí, ciertamente grande es la amargura que me ha hecho vivir el Todopoderoso. Yo salí de aquí con las manos llenas, pero Él me ha hecho volver con las manos vacías. ¿Por qué llamarme Noemí si el Señor se ha puesto en mi contra y mis aflicciones vienen del Todopoderoso? Mis aflicciones vienen
del Todopoderoso. Se estaba quejando Noemí de lo que Dios había permitido que pasara en su vida. Se estaba quejando Noemí de la justicia de Dios o de la soberanía de Dios. De ninguna manera. Lo que estaba haciendo Noemí era exponer, hablar, describir lo que John Piper llama la soberanía amarga de Dios. Tengo acá anotadas dos citas de John Piper que me gustaría leer. Él dice, la soberanía que puede detener el coronavirus, y no lo ha hecho, es la misma soberanía que sostiene al alma durante la pandemia. Y dice en otra frase, la soberanía de Dios que quita la vida es la misma soberanía que venció la muerte y lleva a los creyentes en Cristo a la presencia de Dios en el cielo. La soberanía de Dios no depende de los resultados que generen nuestras vidas. La soberanía de Dios depende de Dios, que es soberano. Me viene a la mente el versículo 2 de Romanos 12, cuando el apóstol Pablo nos exhortaba a renovar nuestras mentes. ¿Para qué? Para comprobar su voluntad, que es buena, que es agradable y que es perfecta. Todo lo que Dios planifica, todo lo que Dios decide, todo lo que Dios hace, en esencia, es bueno, es agradable y es perfecto. Todo lo que Dios hace es bueno no porque me haga bien a mí de acuerdo a mis parámetros. Es bueno porque Él es bueno, tan sencillamente como eso. Todo lo que Dios hace en esencia es agradable no porque me agrade a mí, sino porque le agrada a Él. Y como dice la palabra, mi gozo está en el gozo del Señor. Lo que a Él le goza debería producir gozo en mí. Todo lo que Dios hace en esencia es perfecto. No porque encaje dentro de mis planes, sino porque encaja dentro del plan eterno de Dios. No, no alcanza el tiempo, no nos alcanzaría el tiempo para seguir comentando sobre esta oración. Hay muchas cuestiones teológicas, inclusive contenidas en este párrafo, que yo no podría explicar ni comentar, pero creo que ya en lo que hemos reflexionado hay un mensaje para cada uno de nosotros. Nos ha impactado con Pola pensar en la intimidad de Cristo con su Padre en esta oración. Pensar en esa intimidad del Hijo hablando con su Abba Padre. Nos ha impactado la conciencia plena que Él tenía de su infinito poder. Nos ha impactado la sinceridad y la honestidad de poder decir, yo Jesús, tu Hijo, 100% Dios, pero 100% hombre, quiero evitar tomar esta copa. Y nos ha impactado la aceptación incondicional de su soberanía, que le impulsó, le motivó a decir con total y absoluta sinceridad y obediencia, no sea lo que yo quiero, sino lo que quieras tú. Espero que estas 4 frases de la oración de Getsemaní nos puedan quedar dando vueltas en la cabeza, pero más que todo en nuestro corazón, en estos días de pandemia, en estos días de dificultad,
pero sobre todas las cosas en estos días donde la soberanía de Dios está siendo expresada en toda su magnitud. Que el Señor nos bendiga con esta palabra que hemos reflexionado esta tarde. Hola, Anita. ¿Ves ahí?